Seguimos con nuestro repaso por las grandes construcciones del arte romano. En este capítulo estudiaremos una serie de monumentos que levantaron para conmemorar grandes victorias o recordar a personajes importantes, especialmente generales o emperadores. Monumentos conmemorativos entre los que destacaron los arcos de triunfo y las columnas. Soy Pablo Dueñas y les doy la bienvenida a la historia y otros cuentos. Las ciudades romanas se adornaron con monumentos triunfales y conmemorativos, celebraban las victorias militares y conquistas realizadas por las legiones y los generales. Eran construcciones, principalmente arcos y columnas, muy importantes para la política romana, pues eran un elemento de propaganda para los mandatarios, generaban la idea de imperio entre los ciudadanos romanos y hacían patente la presencia de Roma en todas las provincias conquistadas. Comenzaremos por los arcos triunfales o conmemorativos. Se trata de construcciones exentas, no tenían función de entrada a ningún recinto ni espacio, aunque algunas de ellas, como los arcos de Augusto en Rímini y Fano, hayan terminado cumpliendo la función de puerta a un recinto amurallado posterior. La estructura básica de este monumento era la de un arco enmarcado por pilares con decoración de columnas clásicas y hornacinas. Sobre el arco se construyó un segundo cuerpo o ático, en cuya parte central se mostraba una inscripción con los motivos de la construcción. Sobre el ático era habitual que se colocara una estatua de bronce del general o del emperador victorioso. En diferentes zonas del arco se esculpían relieves narrando las conquistas que celebraba. Su primera función era la de celebrar un triunfo militar. Se alzaron desde tiempos de la República, aunque no se conserva ninguno tan antiguo, pues se utilizaban materiales no duraderos. Se concebían como una arquitectura efímera formando parte del desfile triunfal. Eran puertas de entrada simbólica para los vencedores, de los que colgaban trofeos capturados al enemigo. Fue durante el Imperio cuando se levantaron con piedra. En la época imperial vemos como la función de recordar una victoria fue sustituida o complementada por la conmemoración de personajes, generalmente emperadores. En estos casos hablaríamos de arcos honoríficos o conmemorativos y no tanto de arcos triunfales. Distinguimos varias tipologías según el número de vanos o calles que los componen, que variaban entre 1 y 4. Los más sencillos y habituales, con un solo vano, estaban adornados con hornacinas a los lados del mismo. Destacan el arco de Tito en Roma, construido entre el 79 y el 82 después de Cristo, siendo el más antiguo de los conservados. Sus pilares están decorados con columnas adosadas en las que encontramos por primera vez el orden compuesto del que tanto hemos hablado en otros vídeos. La parte interior está cubierta con bóveda de cañón. Sus magníficos relieves narrativos nos cuentan la guerra contra los judíos. Hablaremos de estos relieves en los capítulos dedicados a la plástica romana. El arco de un solo vano fue la tipología más abundante. En España tenemos varios ejemplos, como el arco de Augusto en Roda de Bará, Tarragona, erigido por Lucio Licinio Sura a finales del siglo I. El de Trajano en el puente de Alcántara de principios del siglo II después de Cristo y el arco de Cabanes en la actual provincia de Castellón, también datado en el siglo II. Aunque muy escaso, se conserva también algún arco de 2 vanos, como el arco de Germánico en la ciudad de Saintes, al oeste de la Galia. De arcos de 3 vanos encontramos maravillosos ejemplos en la ciudad de Roma, como el arco de Septimio Severo, erigido en el 203 después de Cristo. Está situado en el Foro y recordaba la victoria frente a los partos, y el arco de Constantino, datado del 315 después de Cristo, para conmemorar la victoria contra Magencio en la batalla del puente Milvio en el 312. Siendo el último de estos arcos de la época imperial construido en Roma. El arco de Medinaceli en la actual provincia de Soria, del siglo I a.C., responde a esta tipología de 3 vanos. Durante la Edad Media y la moderna se utilizó como puerta de la muralla defensiva de la población. Es el más conocido de los arcos romanos conservados en la antigua Hispania, pues su silueta fue elegida para el diseño del icono que señalizaba los monumentos históricos en las carreteras españolas. Menos habituales eran los formados por 4 arcos o tetrapilum, de los que conservamos un maravilloso ejemplo en el yacimiento de Caparra, en la actual provincia de Cáceres. Este tipo de construcciones fue más habitual en la zona oriental del imperio, con ejemplos como el de Palmira, del siglo II a.C., en Siria, el de Jarés en Jordania, del 180 a.C., o el tetrapilonos de Afrodesias en Turquía, alzado hacia el 200 a.C. Del siglo III después de Cristo data el elegante tetrapilo de Leptis Magna, en la actual Libia, erigido en honor del emperador Septimio Severo, el gran ídolo local. Para finalizar este recorrido por los arcos de triunfo y honoríficos del mundo romano, me gustaría señalar la gran influencia que este tipo de construcciones ha tenido en épocas posteriores. Por una parte, podemos ver cómo a partir del Renacimiento el Arco del Triunfo se convirtió en un modelo para la portada de las iglesias.
El Arco de Triunfo, como construcción exenta y manteniendo su significado antiguo, también recuperó su uso en el Renacimiento. Esa fue la intención del rey Alfonso V de Aragón, cuando en 1443 mandó construir el Arco de Triunfo del Castelnuovo, en Nápoles, para celebrar la conquista de dicho reino, aunque finalmente acabó integrado dentro de la fortaleza defensiva. Los arcos de triunfo, como todos los elementos clásicos, recibieron un nuevo impulso en el siglo XIX, durante el neoclasicismo, destacando el Arco del Triunfo de París en los Campos Elíseos para conmemorar el triunfo de Napoleón Bonaparte en la batalla de Austerlitz de 1805. La tradición continuó durante el siglo XX. De hecho, en 1982 se construyó un tetrapilum en la capital de Corea del Norte, Pyongyang, conmemorando la resistencia del pueblo coreano frente a Japón y la figura de su líder, Kim Il-sung. Por lo tanto, se trataría de un arco de triunfo y al mismo tiempo de un arco conmemorativo, todo en uno. Sus dimensiones, con más de 70 metros de altura, lo convierten en el más alto del mundo. No fueron los arcos triunfales y honoríficos la única tipología de monumento conmemorativo en el mundo romano. También destacaron las columnas conmemorativas, empleadas para recordar hazañas bélicas de los emperadores o los grandes generales. La primera que se alzó en el Foro Trajano de Roma fue la columna del emperador Trajano en el año 113. Se trata de una columna de mármol de cerca de 40 metros de altura, incluyendo el pedestal, cubierta de relieves narrativos que ascienden de forma helicoidal por el fuste, formando un friso de 200 metros. El interior del fuste es hueco y contiene una escalera de caracol. En el diseño original, la parte superior estaba rematada por la escultura del propio emperador. En la actualidad podemos encontrar una escultura en bronce de San Pedro, obra de Domenico Fontana, que está allí situada desde 1587. En la parte inferior de la columna hay una celda que debía recoger los restos del emperador Trajano. Los relieves narran, como si de un cómic se tratara, la conquista de la Dacia entre los años 101 y 106 por el propio emperador Trajano, siendo una de las obras cumbres de la escultura romana. La otra gran columna que podemos contemplar en la ciudad de Roma es la columna de Marco Aurelio, construida entre los años 176 y 192, para conmemorar las victorias del emperador y filósofo frente a los germanos y los sármatas en las guerras marcomanas. Su altura es de alrededor de 30 metros y su diámetro supera los 3,5 metros. Un modelo de columna conmemorativa diferente a las anteriores fue la columna rostal, que celebraba victorias navales y se adornaba con proas y espolones, conocidos como rostra, de ahí el nombre de la columna, de los buques de guerra capturados. Al igual que ocurre con los arcos de triunfo, las columnas conmemorativas han tenido su eco en construcciones posteriores. La columna de la Plaza Vendôme en París también fue erigida por Napoleón para conmemorar su victoria de Austerlitz y sustituía a una estatua ecuestre de Luis XIV que fue destruida durante la Revolución de 1789. Otro ejemplo muy conocido es la columna de Nelson, en la Plaza de Trafalgar de Londres, que fue construida entre los años 1840 y 1843 para homenajear al almirante Horacio Nelson. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy por las construcciones conmemorativas que construyeron los romanos. Seguiremos en próximos episodios donde hablaremos de las obras de ingeniería. Hasta muy pronto.